cual no solamente vamos a meditar en esta mañana, sino que hacemos un llamado para que lo aprendamos. Amén. Amén. Proverbios capítulo 15, versículo 15. ¿Lo tenemos? Proverbios capítulo 15, versículo 15. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos. Dice, todos los días, no escucho, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Lo tenemos? Todos los días del afligido, ¿qué? Son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu palabra, Dios del cielo. Habla a nuestra necesidad, habla, Señor, a nuestra vida, Padre. Llénanos de ti, Señor amado. Queremos ser hoy enseñados por ti, Señor amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios siempre nos habla de dos caminos, un camino de bendición, un camino de maldición. Nos habla de un camino ancho, de un camino angosto, nos habla de un camino de vida, nos habla de un camino de muerte. Pero también nos habla de dos formas de vida aquí en esta tierra. ¿Y qué nos dice esas dos formas de vida? Una, donde se vive afligido. Y todos los días son, ¿qué? Difíciles. No hay día fácil. Se le pregunta, ¿cómo le fue hoy? No, tremendo. ¿Sí? Duro. Como que no hay gozo, como que no hay alegría, como que hay una carga muy pesada. Pero también nos habla de alguien, de una vida en el cual su corazón es contento, es alegre, es gozoso. Y cada día para él, ¿qué es? Un banquete continuo. Un banquete continuo. Podríamos preguntarnos, ¿es que el que vive un banquete continuo y tiene un corazón gozoso de alegría, no tiene dificultades? No pasa por angustias, no pasa por pruebas, no pasa por necesidades. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 40 al 42. Estaban hablando acerca de Pedro y de Juan. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué les hicieron? Los azotaron. Capítulo 5, verso 40 al 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pasaban por dificultades, claro. Los azotaron, los amedrentaron, pero ellos salieron de ese lugar que gozosos. Cuando vemos a Pablo y a Silas, el mismo Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 24 y verso 25, dice, el cual recibió este mandato, el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Habían sido puestos presos injustamente, no debían nada, pero los llevaron presos. Dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pasaban por dificultades.
pero había en ellos un corazón contento. En Salmo capítulo 16, ¿sí?, nos habla acerca de dónde estar para poder tener ese gozo y esa alegría. Versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dos partes de este versículo. Primero, me mostrarás la senda de la vida, me mostrarás el camino, me mostrarás qué tengo que hacer, me mostrarás cómo debo pensar, me mostrarás cómo debo pensar, cómo hacer las cosas, cómo ejecutarlas. Y nos dice el salmista David: Señor, solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo. No es estar un día en la presencia, no es anhelar unas horas en la presencia, no es anhelar que el día domingo sienta la presencia de Dios allí en el culto. Es vivir en la presencia de Dios cada día de nuestra vida. No son momentos, no son tiempos, no son minutos, es una vida en la presencia de nuestro Dios. Por eso David también en Salmo 51 dice: Señor, no me eches de tu presencia, no me eches de tu presencia. Quiero mantener en ese gozo eterno de la salvación. Entonces, ese gozo y esa alegría la podemos disfrutar nosotros en medio de las dificultades solo cuando nuestro motivo de alegría es nuestro Dios. No son las cosas, no son las personas, no es el trabajo, es nuestro Dios. Dios no cambia. Él nos saluda todos los días. Él no es el vecino que dice: hoy anoche nos despedimos, al otro día ni nos saludó. Por eso, cuando el motivo de nuestra alegría y de nuestro gozo es nuestro Dios en todo ámbito de nuestra vida, podemos mantener un corazón contento y podemos decir que cada día para nosotros es un banquete. Hermano Alberto, pero una cosa es que todo va bien y otra cosa es cuando llegan las dificultades y salimos de pronto de un confort en que estábamos nosotros acostumbrados. Cuando sentimos como que todo va en nuestra contra, que lo que hacemos no está acorde con lo que esperábamos, sino por el contrario sentimos una presión muy grande. Miremos algunos apartes en esta mañana de la vida de José, que nos van a ilustrar acerca de todas esas situaciones que van llegando una tras otra. Y ubiquémonos en el Génesis capítulo 37 y vamos a hacer un recuento muy rápido acerca de todo lo que le estaba sucediendo y lo que le sucedió a José. En el versículo 3 dice: y amaba a Israel, o sea, su padre, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Estaba muy bien al lado de su padre. Le dio una vestimenta muy especial que lo honraba, ¿sí?, y lo diferenciaba de todos sus demás hermanos. Hermanos, pero las cosas llegan y todo cambia, ¿no? El versículo 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea que ese lugar especial al lado de su padre, con su túnica, creó en sus hermanos una envidia y lo aborrecían y no podían que él estuviera ahí. En el versículo 19 y 20 vemos qué fue lo que hicieron sus hermanos, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Porque soñó un sueño, ¿no?
Dios le dio un sueño a él y él lo contó a sus hermanos. Y el versículo 20 dice, ahora pues venid y ¿qué? Matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Entonces había envidia en sus hermanos, lo aborrecían. Hicieron entre ellos una reunión donde dijeron, vamos a quitarle la vida, vamos a matarlo. Y en el verso 23 dice algo especial. Sucedió cuando llegó José a donde sus hermanos, porque fue a buscarlos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Lo despojaron de su túnica, intención de matarlo. Y en el versículo 39, verso 1, fue llevado pues José a Egipto. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró en los ismaelitas que lo habían llevado allá. Le quitaron su túnica, lo vendieron a los ismaelitas y ellos lo vendieron a Potifar, que era un hombre reconocido allí en Egipto, y fue llevado esclavo. ¿Sí? En el verso 20, que nos dice la palabra del Señor. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Estuvo allí en la cárcel, injustamente, porque la mujer de Potifar quería que se acostara con él y él no accedió. Y en mentiras lo acusó que él era el que quería abusar de ella, y fue llevado a la cárcel. No perdamos el hilo de todos los acontecimientos, mis amados hermanos. Fue llevado a la cárcel. ¿Sí? En el capítulo 40, versículo 8, estaba allí en la cárcel con el copero y el panadero, y ellos sueñan unos sueños y José se los interpreta. ¿Sí? Y sale el copero para nuevamente servirle al rey. Y mire la manifestación de José en el verso 14. Le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Él estaba en la cárcel, ¿cierto? Y le hace la recomendación. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Miremos el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. O sea, una tras otra, ¿cierto? Una tras otra. Y muchas veces sentimos eso en nosotros. ¿No les ha sucedido? Que pasa una y no sale de una y viene otra y viene otra, ¿cierto? ¿Qué nos aflige? ¿Qué nos aflige, mis hermanos? Para que cada día sea un día difícil. Es cuando cuestionamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Sí? Lo primero que pudiéramos pensar nosotros en medio de esas dificultades es: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Y si miráramos la vida de José, estaríamos preguntándonos, un José, ¿cierto?, con mucha comunión con Dios, ¿y dónde estaba Dios? Cuando sus hermanos lo estaban metiendo en la cárcel, cuando estaban metiendo, ¿dónde estaba Dios? ¿Sí? Porque muchas veces nos sentimos así. Hermanos, Dios estaba con José en cada momento de esas dificultades. Desde ese primer momento en que él sueña, ahí estaba Dios con él. Porque quien le da el sueño es Dios. ¿Sí? Sus hermanos le dicen, vamos a matarlo, vamos a quitarle la vida. Pero Rubén levanta la mano y dice, no le quitemos la vida. Ahí estaba Dios con José. Le quitaron la túnica, que era esa vestimenta que lo hacía
como superior a sus hermanos por la cercanía y el amor de su padre hacia él. Ahí estaba también Dios con él. Y saben que, mis hermanos, hay momentos en que el Señor quita nuestra túnica, que es lo que nos hace sentir muchas veces que estamos por encima de los demás, y no es así. Pero es la forma en que Dios nos aterriza a nosotros para saber que somos siervos, que somos pecadores y que no somos mejores que nadie. Ahí estaba Dios con él. ¿Y a dónde lo echaron? A una cisterna. Y lo normal era que la cisterna estuviera llena, ¿sí? Pero la cisterna estaba ¿qué? Vacía. Ahí estaba Dios con él, ¿sí? Y cuando lo llevaron a Egipto, capítulo 39, verso 2, que estaba allí en la casa de este hombre Potifar, dice textualmente la palabra: y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Allí, cuando interpreta los sueños del copero y el panadero, no fue porque él tuviera algo especial, sino porque Dios le colocaba a él la interpretación de los sueños, porque él lo manifiesta más adelante cuando lo llevan a donde Faraón. Dios es el que interpreta los sueños. Entonces Dios estaba con José. Y en el momento en que el copero se olvidó de él, no habló ante Faraón, no intervino ante Faraón por él, ¿qué sucedió? Faraón tuvo un sueño. ¿Y quién lo interpretó? José. Hermanos, Dios estaba en cada momento de la vida con José. Y frente a esa primera pregunta, ese interrogante que nos aflige y nos mantiene en una vida de aflicción diaria, difícil, Dios responde: yo estoy contigo en cada situación. Así no veamos con nuestros ojos físicos, no percibamos con nuestros sentidos, en cada momento de nuestra vida, por difícil que sea, Dios está con nosotros. Y esa es la providencia de Dios, el cuidado perfecto y continuo que Dios tiene para con sus hijos, para con su creación, para con nosotros. Amén. Amén. Y viene algo también que nos aflige, y es: ¿por qué me suceden estas cosas a mí? ¿No se lo han preguntado? Cuando nos suceden situaciones, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Y por qué, si Dios estaba con José, permitió que sucedieran todas estas cosas? No nos hemos cuestionado el porqué de las situaciones. Cuando sucede algo intempestivo, ¿qué es lo que viene a nuestra cabeza? ¿Por qué? Sí. Y es cuando estamos exigiéndole a Dios que explique o justifique sus acciones, o por qué permite que esas situaciones se den en nuestra vida. No es una pregunta espontánea, momentánea, sino es una pregunta continua en nuestra vida. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Porque podemos preguntarnos, nos sucede algo y decimos: uy, esta vaina, ¿por qué? Pero lo que nos aflige, lo que nos permite vivir un día, ¿cierto?, como si fuera un banquete, es porque a cada momento nos estamos repitiendo: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuestionando lo que Dios hace. Y lo vemos en la Biblia. En el Salmo 10:1 el salmista le dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación?
Y David en el Salmo 22:1 le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y Asaf también dice: ¿por qué, oh Dios? En el Salmo 74 dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furia con las ovejas de tu prado? Entonces démonos cuenta que es algo que está ahí, y que si permitimos que mine nuestra vida, pues todos los días van a ser días de aflicción. ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué mi esposo un día amaneció y dijo: ¿sabe que se me acabó el amor? Ya no la quiero. ¿Por qué estoy enfermo? Y todos los días, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dos respuestas quiero compartir con ustedes en esta mañana acerca de ese ¿y por qué? Cuando cuestionamos el obrar de Dios. La primera está en Daniel capítulo 4, verso 35. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Daniel capítulo 4, verso 35. Dios hace lo que quiere, eso se llama soberanía. Es la primera respuesta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Amén. Es la primera respuesta. ¿Cómo quedamos nosotros frente a esa respuesta? Queriendo seguir cuestionando lo que Dios hace. Él hace lo que quiere. Sí, con lo que quiere, porque Él es el Señor en ese lado. Pero viene una respuesta, tal vez que es la que quisiéramos nosotros escuchar, y muchas veces no reparamos en eso. Y está en Isaías capítulo 55. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Reparemos en esto: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? ¿Sabe por qué estoy haciendo esto? Porque mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos. Porque tu querer es pobre, tu sentir es pobre, pero mi querer hacia ti, mi sentir, va mucho más allá de lo que pasa por tu mente. Él tiene cosas grandes para nosotros. Y cuando vemos esas cosas pequeñitas que no se nos cumplen, ahí mismo, Señor, ¿por qué? Y Él nos dice: es que tengo cosas mucho más grandes, pero ni siquiera han pasado por tu mente, por tu corazón, y aún así me sigues reclamando por qué. El Señor tiene cosas grandes y lo hace siempre. Lo hace porque nuestro Dios es un Dios de abundancia. Nuestro Dios no es un Dios corto, que le falta el centavo para el peso, como decimos nosotros. Cuando los discípulos del Señor le dijeron: Señor, manda a esta gente para que vayan y busquen de comer. Y el Señor les dice: no, denle ustedes de comer. No, Señor, ¿cómo así? Lo que tenemos ahí no alcanzaría para toda esa multitud. Y van y le traen los peces, el pan, y le digan que se sienten y que coman.
¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? Que se saciaron. La multitud se sació, dijo, no queremos más. Estamos hasta aquí, no me hablen de comida. Y sobraron 12 cestos. Como para que el Señor le diga, ¿sabe qué, discípulos? Ustedes que no creían, cada uno coja su cesta, a ver si se la puede comer. Hermanos, ese es nuestro Dios. Y cuando le preguntamos el por qué, es porque Él tiene cosas mayores y mejores para nosotros. Amén. Otro cuestionamiento que hay en nuestra cabeza, que llega a nuestra cabeza, es: tal vez Dios estaba con José, tal vez Dios está con el vecino, tal vez Dios está con el pastor, pero a mí me abandonó. No hemos sentido eso, una sensación de abandono. No hemos sentido eso. No hemos sentido que muchas veces oramos, nos postramos, nos arrodillamos, venimos a la oración, hacemos el ayuno y no vemos nada. Y eso que mira nuestra cabeza, que nos aflige y que no nos permite vivir el día en bendición, sino afligido. ¿Cómo le fue? Mal. Y ayer cómo le fue peor. Y mañana seguramente me va a ir más mal. Y entonces decimos, mi Señor, ¿qué? Me abandonó. Eso mismo pensó el pueblo. Y a través del profeta Isaías, cuando el Señor les dice, voy a traer restauración al pueblo, el pueblo no le creía. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Isaías 49, del 14 en adelante, cuando el Señor les dice que va a traer restauración, dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y mire lo que el Señor les dice, guarde eso en su corazón. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Las madres, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella. El Señor lo lleva al extremo. Una madre olvidaría así, ¿no? Y dice, aunque olvide ella, ¿sí? Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros. Hermanos, Dios no se puede olvidar de nosotros, así Él quisiera hacerlo. Es lo que nos está diciendo esta palabra. No podemos decir, el Señor se olvidó de mí. Aunque esta madre se olvidará de su hijo, en sus manos el Señor tiene esculpidos nuestros nombres, nuestra vida, toda nuestra cotidianidad. Cuando David dice en el Salmo 139, ¿sí? ¿De dónde huiré de tu presencia? Del 5 en adelante. Señor, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí
me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermano, no nos podemos escapar de esa presencia de nuestro Dios. En el lugar donde estemos, Él no se olvida de nosotros porque ahí está siempre su omnipresencia vigente en nuestras vidas. Entonces, eso que te aflige, ¿será que Dios se olvidó de mí? Él no se puede olvidar de nosotros. Entonces, la otra inquietud que nos llega, bueno, si Dios estaba con José, si Dios está conmigo, si Él no se ha olvidado de mí, la otra inquietud es, Dios entonces no tiene el control de las cosas. Y ahí es donde nuestra fe se quiebra. Entonces, ¿será que Él no puede? Dice la palabra del Señor en Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Será que puede suceder algo que el Señor no haya mandado? Él tiene el control de todo. Primera de Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Tú dominas sobre todo. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Él domina sobre todo. Tiene el control absoluto de todas las cosas. Cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron cuestionados, ¿sí? Este rey les dice en Daniel capítulo 3, verso 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Que nos dijera eso el rey, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Qué pasaría por nuestra cabeza? La aflicción, ¿cierto? Difícil cosa, ¿sí? Pero mire cómo contestan ellos. Y eso es tener la plena seguridad de que Dios puede hacerlo todo y tiene el control. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Quién dice amén? Hoy el Señor nos responde estas inquietudes. Ahora, si Dios tiene el control, ¿por qué José estaba en la cárcel? ¿Por qué Dios permite que enfrentemos esos retos? ¿Acaso un Dios amoroso y poderoso no los impediría? Es el otro cuestionamiento. Entonces, ¿Dios no es un Dios de amor? ¿Por qué permiten que me sucedan a mí estas cosas si está presente, si no me ha abandonado, si tiene el control absoluto de todo, si puede hacer absolutamente? ¿Por qué? Hermanos, si eso nos cuestiona,
Eso nos quita la paz. Y cuando ese cuestionamiento es recurrente, pues no podemos vivir cada día como si fuera un día de banquete. Pues hermano, la pregunta es, la respuesta a esa pregunta es: si Dios tiene el control, ¿por qué permite que suceden estas cosas? ¿Será que nuestro Dios no es un Dios amoroso con nosotros? Pues hermanos, Él permite todas esas cosas si ello sirve al propósito superior de Dios. Amén. Cada cuestionamiento, la respuesta la encontramos en su palabra. Hay un propósito superior de Dios y así no nos guste, se cumple porque se cumple. David dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermanos, no hay nada que se oponga al propósito de Dios. Él lo cumple y lo cumple en nuestras vidas. Génesis 50, ya para terminar, versículo 18 al versículo 20. Muere Jacob y los hermanos de José estaban muy inquietos. ¿Cuál sería su destino al partir su padre? Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, ¿mas qué? Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, no le piense más. No diga que Dios le abandonó. No le diga que Dios es un Dios que no puede hacer las cosas. No piensa que Dios no está con nosotros. Todo esto sirve al propósito superior de Dios en nuestras vidas y muchas veces no lo entendemos. ¿Qué dice Proverbios 15:15? Se nos olvidó rápido. Todos los días del afligido son difíciles, y el afligido es afligido y son difíciles porque cuestionamos a nuestro Dios. Todos estos cuestionamientos llegan a nuestra vida y no nos permiten vivir un día en la plenitud que Dios quiere que nosotros la vivamos. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Él sabe que su Dios está, Él sabe que su Dios lo librará, Él sabe que su Dios no lo ha abandonado, Él sabe que su Dios tiene un propósito mucho más grande y que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos y sus caminos son más grandes que nuestros caminos. ¿Por qué Pablo conecta en Romanos 8:28 los propósitos de Dios a nuestra vida? ¿Quién lo recuerda? Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Ahora lo entendemos porque dijo Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Él conecta el por qué me suceden estas cosas, ¿cierto? Y dice, te ayudan a bien. ¿Por qué? Porque ahí está el propósito superior de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, porque nos hablas. Señor, porque quieres que vivamos cada día en un banquete continuo, Señor amado. Que salgamos, Señor,
de ese vivir en la aflicción, de ese vivir donde cada día es pesado, donde las cargas, Señor, nos afligen, nos doblegan, Señor amado. Tú estás ahí, y donde tú estás, Señor, lo tenemos absolutamente todo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos confronta, Dios, porque esa revelación refleja el amor tan grande que nos tiene, Señor amado. La paciencia, Señor bendito. Perdona, Señor, cuando levantamos nuestra voz para cuestionar, Señor, lo que estás haciendo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces lo hacemos. Porque muchas veces, Señor, nos postramos es para reclamarte a ti, Dios de la gloria, sabiendo que tú tienes unos pensamientos y unos caminos mucho más grandes, más altos, más sublimes, Señor, que lo que nosotros pudiéramos pensar, Señor amado. Hoy te damos la honra, la gloria, Señor, la alabanza, Padre. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor, que tu palabra sea permeando nuestro ser completamente, Señor, que tu Espíritu Santo sea enseñándonos cada día a través de esa preciosa palabra, Dios del cielo. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir, Señor, con un corazón dispuesto, alegre, Señor amado, y que cada día, al saber de tu obrar, Señor, sea un banquete para nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Dele un aplauso al Señor, mis hermanos.